Queridos amigos de Editados, en esta seguidilla que venimos haciendo, compartiendo reflexiones, hoy es el turno de la crítica, un tema que siempre está en el tapete, como dice el dicho, el refrán popular, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y todo el mundo habla de todo el mundo, o todos hablamos de todos, ¿no? Y nos acostumbramos. Yo me acuerdo hace mucho, en el seminario teníamos un profesor de griego que nos explicaba que la palabra crítica viene justamente de un verbo griego, de la raíz de un verbo griego, y que significa de alguna manera pasar por el tamiz, ¿no? Por el arel, así como se zarandea el trigo, se zarandeaba antiguamente, ¿no? Para separar lo bueno de lo malo, ¿no? Y de ahí viene la palabra crítica, que significa originalmente aprender a juzgar, a medir, a valorar, reconociendo lo bueno y lo malo, ¿no? Y esto me parece interesante porque nosotros generalmente cuando hablamos de criticar nos quedamos con lo malo, con lo negativo, ¿no? Pareciera que criticar es hablar mal del otro. Y criticar tiene que ser esto, aprender a pasar por el tamiz, reconociendo lo que hay de bueno en primer lugar y también, ¿por qué no?, lo que hay de malo. Pero lo que hay de malo, ¿para qué? Para poder cambiar, para poder transformar, para poder corregir. Hay una anécdota de San Felipe Neri, muy conocida, que cuenta que un día el santo, un sacerdote del siglo III en Italia, estaba confesando y en esa confesión se acercó alguien justamente a confesarse de que criticaba. Dicen que el cura le dijo algo muy simple: como penitencia tenía que recorrer la calle principal del pueblo desplumando una gallina, ¿no? Y esta persona dijo, bueno, no es nada difícil, con todo lo que confesé, ir desplumando una gallina por las calles del pueblo se va haciendo con facilidad. Pero cuando terminó de desplumar la gallina y volvió a decirle al cura que ya había cumplido con la primera parte de la penitencia, el cura le dijo, bueno, ahora viene la segunda. Dice, tenés que ir recogiendo todas las plumas y volver a ponérsela, ¿no? Y la persona obviamente sorprendida dijo, esto es imposible. Bueno, dice, lo mismo ocurre cada vez que criticamos. Dice, primero que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, recoger todas esas plumas que se desparramaron. Y aún cuando se logran recoger todas, es imposible ahí sí volver a colocarlas, ¿no? Por eso la gravedad de la crítica, a la que nosotros no le damos importancia muchas veces porque decimos es lo habitual, en todos lados se habla en la mesa del café, se habla en el boliche, se habla en el bar, se habla en el club, se habla en la canasta, se habla en la peña, se habla en el trabajo, se habla con los amigos, se habla en la plaza, se habla a través de un mate o lo que sea, y nos juntamos para eso, ¿no? Y la verdad que es grave. Yo siempre digo, hay una falta contra la caridad que es el pecado de lengua, y dentro del pecado de lengua uno tiene que distinguir la difamación de la calumnia. ¿Qué es la difamación? La difamación es cuando yo digo algo que es cierto del otro, pero sin necesidad. La calumnia es cuando yo invento algo del otro, cuando yo digo una mentira, cuando yo no tengo la certeza de que tal persona hizo lo que se está diciendo, ¿no? Por supuesto la calumnia es mucho más grave, la calumnia es un falso testimonio, ¿no? Porque estoy mintiendo. Generalmente lo que nosotros hacemos es difamar, es decir, hablar por hablar y quitar la fama del otro sin necesidad. Y es una falta contra la caridad y es una falta contra la justicia. Y además uno tiene que recordar lo que decía Jesús, ¿no? Es decir, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos. Si uno se entera, por más que sea cierto, que en el pueblo o en la comunidad se está hablando de la metida de pata de un familiar, de un ser querido, de uno mismo, duele, y duele mucho, y uno se siente mal, y uno siente ganas de salir a cogotar a todos aquellos que están hablando, ¿no? Y nosotros muchas veces hacemos eso con los demás sin ningún reparo, sin ningún prejuicio, sin ningún tapujo. Por eso hay que aprender a morderse la lengua antes de hablar. Si vamos a hablar de los demás, el consejo, hablar de las cosas buenas de los demás, esas cosas que nos alientan, esas cosas que por ahí pueden ser ejemplo, esas cosas que estimulan a crecer, a avanzar. Y si se trata de un defecto, recordemos siempre el camino de la corrección fraterna, que es lo que nos enseñó Jesús. Primero, en privado, a la persona y buscando construir. Es decir, me acerco porque la quiero a la persona, le marco lo que yo veo de error, y en ese diálogo a lo mejor pueda parecer que el equivocado soy yo, o no, le marco el error, le digo lo que me parece, y esa crítica entonces ayuda a que la persona cambie. Si la persona no la acepta y sigue en su error, y realmente yo he comprobado que está obrando mal, dice Jesús, buscar 2 o 3.
¿no? Para tratar de aconsejarlo, de ayudarlo y demás. Y recién ahí, si la persona tampoco quiere hacerse eco de esto que se le está diciendo, entonces sí, dice, uno lo aparta de la comunidad, ¿no? Es decir, que ese apartar de la comunidad no es un excluir, un marginar, sino que era una medida disciplinaria, ¿no? Lo apartamos para ver si en ese apartar, como cuando uno le da una penitencia a un chico, la persona recapacita y vuelve, ¿no? Como cuando te sacan del salón en la escuela. Te sacan no para que vos te quedes afuera del salón de por vida, sino para ver si reflexionando, ¿no? Volvés y cambiás de conducta. No, pero bueno, aprender a dominarse la lengua me parece que es un gran desafío. El apóstol Santiago dice que solamente el hombre perfecto, el santo, logra dominar su lengua, ¿no? Como al caballo se le pone el freno en la boca y se lo maneja así, o el barco se maneja con algo tan pequeño como el timón, el ser humano, dice, se maneja por la lengua. Es decir, cuando uno logra dominar la lengua es cuando tiene dominio sobre toda su persona. Cuando uno es un desbocado, que vive hablando por todos lados de los demás, es porque hay un desorden y porque todavía no ha logrado ser señor de sí mismo. Ojalá que estas palabras nos ayuden a medir nuestras palabras, a hablar de cosas buenas y sobre todo a compartir y a sembrar esperanzas, buenas ondas y todo aquello que nos ayuda a llevar una vida distinta y más llevadera. Que sobre ustedes descienda la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.